Bueno, y ya le comentamos desde el inicio del programa lo que sucedió el día de ayer cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por buena la elección en el estado de Tamaulipas, la elección de gobernador. Esto ocurrió con el voto unánime de los magistrados del tribunal, pero antes de ello, pues hubo una comedia de enredos, no se le puede llamar de otra manera, después de que Américo Villarreal decidió intempestivamente regresar a su asiento en el Senado, presuntamente para evitar ser detenido, porque decía que había una persecución en su contra, y luego, pues repentinamente se dio cuenta de que podría estar violando la ley y pidió licencia. ¿Fue necesario todo esto? Vamos a platicarlo con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pascal? Pues el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo el auditorio. Te consulto porque tú eres el especialista, pero entiendo que ni siquiera, si lo que le interesaba era el fuero, pues ni siquiera tenía que haber regresado a su curul porque aún siendo senador con licencia lo mantenía. Sí, a ver, yo creo que todo esto, Pascal, fue genuinamente un embrollo, ¿no? Y una telenovela absolutamente innecesaria. Uh-huh. ¿Por qué regresó al Senado? Justamente por lo que comentabas, porque se decía que posiblemente había órdenes de aprehensión en contra de Américo Villarreal, solicitadas por la Fiscalía local en Tamaulipas. Entonces, en una jugada muy torpe, regresa al Senado. Digamos, ahí típicamente el trámite parlamentario es que las personas que están con licencia avisan que van a regresar, ¿no? En este caso, fue muy claro que el Senado tomó nota de esa reincorporación, ¿no? Y a partir de ahí, pues se le consideró como senador, se le incluyó en el tablero, en la lista de asistencia, se le convocó a comisiones, es decir, Américo Villarreal ya era un senador otra vez en funciones. Creo que incluso por ahí, incluso Ricardo Monreal y otros legisladores, pues justamente le recordaron que si lo que pretendía era mantener el fuero, pues no era necesario regresar a sus funciones porque lo mantenía. Uh-huh. Y luego sí vino pues una serie de decisiones pues irregulares. El senador Villarreal lo que intentó fue dejar sin efectos ese oficio, ¿no? de incorporación, cuando lo cierto es que incorporado ya estaba, y lo que tenía que hacer si se quería separar otra vez del cargo era precisamente solicitar licencia. Parece que al principio no lo quería hacer, incluso compañeros de su bancada en Morena estaban defendiendo de que no había regresado, es decir, ahí vimos de nueva cuenta, ¿no? Una serie de decisiones muy regulares, se le saca del tablero, se hizo una defensa de que no, que nunca había regresado, uh-huh. Y luego creo que se dio cuenta que tenía que hacer, ¿no? Lo que era jurídicamente procedente, que era volver a solicitar licencia, se le otorgó, uh-huh. Y se desincorporó, ¿no? ¿Violó la Constitución de Tamaulipas? ¿Cómo podemos entender este tema de los 120 días? Mira, ahí lo que te diría, Pascal, es hay diferentes maneras de interpretar ese requisito, ¿no? Que, uh-huh. Como bien dices, es separarse 120 días antes de la elección para poder ser candidato. Uh-huh. La cosa es que históricamente, como lo ha interpretado la Sala Superior del Tribunal Electoral, es que ese tipo de requisitos lo que buscan es salvaguardar la equidad de la contienda, es decir, uh-huh. Que las personas que tienen un cargo público, sea de elección o no, pues no lo utilicen sus recursos, su influencia que le da el cargo para poder alterar las condiciones de equidad en la contienda. Entonces, la verdad es que ahí el Tribunal Electoral sí ha sido permisivo y básicamente lo que ha dicho es que una vez que pasa la jornada electoral y pasan los cómputos municipales o los cómputos estatales, como en este caso, las personas sí pueden regresar a su puesto porque entonces ahí ya nos afecta la equidad de la contienda. Entonces, creo que en esa línea jurisprudencial, que vaya, por supuesto que discutible, creo que Villarreal no se puso, ¿no? En una situación donde pudo alterar la equidad de la contienda, porque precisamente pues la elección en Tamaulipas y los cómputos ya habían pasado, y de hecho creo que la sentencia del Tribunal Electoral pues justamente es lo que termina diciendo un poco. Entonces, de nuevo, creo que lo que vimos fue pues la generación
de un ruido absolutamente innecesario, pues por este desconocimiento de la normatividad por parte de Américo Villarreal. ¿Algún comentario sobre la sentencia? El PAN había presentado impugnaciones por la supuesta participación del crimen organizado en la elección. ¿Algo que te llamara la atención de la sentencia, que fue, como decíamos, unánime? Sí, pues mira, yo te diría, pues creo que esta sentencia es una sentencia correcta, no porque el tribunal haya dicho que no hubo irregularidades en el proceso electoral de Tamaulipas. Lo único que dijo el tribunal fue que con las pruebas que se prestaron en esos juicios electorales no se podía concluir que hubiera irregularidades que hayan sido generalizadas o determinantes para el resultado de la elección. Creo que esta conclusión contrasta pues con mucha información que estuvo circulando en los medios de comunicación. Creo que contrasta incluso con la realidad que vive el estado de Tamaulipas. Ahí yo la impresión que tengo, Pascal, es que en México hemos querido resolver a través de la anulación de elecciones problemas que van muy más allá de lo electoral, como la intervención del crimen organizado o los recursos de procedencia ilícita. Porque si realmente como sociedad no quisiéramos saber a ciencia cierta qué papel tuvo el crimen organizado, no solo en Tamaulipas, sino en otras elecciones, tendríamos que tener, Pascal, fiscalías electorales que tuvieran la capacidad técnica y la imparcialidad política para poder investigar hasta sus últimas consecuencias este tipo de ilícitos. En materia electoral, tengo un ejemplo. Hay una regla que dice que los partidos tienen 4 días para presentar sus impugnaciones. ¿Qué tantas pruebas se pueden aportar en 4 días en este tipo de procesos? Pues la verdad es que es muy difícil. Entonces creo que esta decisión del Tribunal Electoral, aunque es correcta, y yo creo que ahí no le podemos criticar nada en esta ocasión a la Sala Superior, sí deja ese mal sabor de boca por el mal funcionamiento de otros órganos que son las fiscalías electorales, que hay que decirlo, Pascal, siempre están ausentes de la discusión pública porque muy rara vez hacen de manera correcta su trabajo, y creo que eso lo único que termina generando, Pascal, pues es muchísima impunidad en esta materia. Javier, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada, muy amable. No, al contrario, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Otro igualmente, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.